gracias. Gracias, Señor amado, te damos en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados, Señor, por tu ánimo, por tu comunión, por tu Santo Espíritu, Señor, que un día depositaste en nosotros, Señor, y de ahí que ya no nos podemos soltar de ti, Señor, y gracias por eso. Gracias por lo que vamos a estudiar el día de hoy, gracias porque podemos estar reunidos, Señor, porque podemos estar en visitas, porque esperar una semana para poder volvernos a ver, Señor, de repente se hace un poco eterno, pero gracias porque podemos disfrutar de esto. Permítenos aprender, comprender, para luego aplicar, Señor, no solo a nosotros los adultos, sino que sobre todo también a los más pequeños y a los jóvenes. Abre nuestro entendimiento, acompáñanos en todo, Señor, y que nuestra terquedad no se interponga en todo lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Y todo esto te lo agradecemos, te lo pedimos también en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Ya pequeños y jóvenes, con todo el ánimo. Y el resto que se queda acá, vamos inmediatamente a el libro de Hechos. Y estamos en un momento que es complejo, pero no en lo negativo, porque uno tiende a asociar la palabra complejo con aspectos negativos, ¿no? Oh, esto está complejo, y uno como que lo pone, es decir, lo negativo. Más no. ¿Qué es complejidad o complejo, algo complejo en su definición? Seamos un poquito más concretos. Algo complejo es que está compuesto de muchas cosas. Eso es complejo. Y lo que vamos a ver el día de hoy, precisamente, es un pasaje complejo. Un pasaje en donde vamos a poder ver muchas cosas. Así que antes de comenzar, tal como a mí me gusta, Nacho, tengo estas 4 fotos y de alguna forma esto lo puse ahí como para que hagamos un pequeño repaso y resumen de lo que vimos con tanto el pastor hace un par de clases atrás, con el Flavio la semana pasada. Así que, Napo, partamos. ¿Qué vimos o qué le recuerdan estas 4 fotografías? Tenemos un vaso de, ¿cómo que chicha? No se adelante, falta un mes todavía. Un vino, gracias Andrés. Está un vaso con vino, ¿cierto? Abajo de esta foto tenemos ya el mundial, la Torre de Babel, alguno. Claro, aquí tenemos personas que hablan distinto idioma. Sí, idiomas, ojo con eso. Al lado, ¿qué tenemos? Una representación al lado del idioma. Una representación de la venida del Espíritu Santo, ¿cierto? Como lenguas, como de fuego. Como lenguas de fuego. Y la última, que es una ciega, ¿cierto? ¿A alguien se le ocurre qué es eso? ¿O a qué representa? Exacto. Y esta foto es en la actualidad de cómo el pueblo judío celebra y conmemora la fiesta de la cosecha. ¿Cuál era la fiesta de la cosecha? Lo vimos la semana pasada. ¿Ah? Pentecostés. Muchas gracias, Ítalo. Pentecostés. Bien, pues. Entonces, oye, que suena las P fuerte. Continuemos. Bueno, eso vimos en la clase pasada. Nada más. Y lo que vamos a ver el día de hoy, le puse por título, el inicio de la iglesia y la primera predicación del Evangelio. De la iglesia. Porque sabemos que Jesús predicó antes, ¿cierto? Del Evangelio. O sea, de él. Bien, y acá tenemos también una foto, una representación de ahí de Pedro en un lugar con personas por delante. Ya, sigamos. Entonces, tal como les dije, vamos a recordar un poquito. Así que quiero que partamos con Hechos 1, 6 y 8.
Y Hechos 1, 6 al 8 dice lo siguiente. Recordemos la ascensión de Jesús. Y dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Quiénes le preguntaban? Los discípulos. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Sí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Después, toda Judea. Después, Samaria. Y después, hasta lo último de la tierra. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que vamos a ver el día, o sea, que empezamos a ver la semana pasada? Con el Flavio. En Hechos 2.1. Que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, la 50ª, ¿no? Lo ensayé como 10 veces, porque es difícil. La fiesta de la cosecha. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose en cada uno de ellos. Ese es nuestro contexto, ¿cierto? O sea, Jesús, antes de ascender, les dice a los discípulos, va a llegar un momento o les voy a enviar el Espíritu Santo. ¿Amén? Les voy a enviar el Espíritu Santo. ¿Amén? Eso. Ya, ocurre esto. Y ocurre cuando están en la fiesta de Pentecostés. Hemos hablado y dicho que la fiesta de Pentecostés, ¿cierto? Es una fiesta de los 50 días, ¿cierto? Que son 7 semanas, 49 más el día de reposo. Esta fiesta, ahí están los 50. Esta fiesta no se celebra un sábado. Esto lo dijo el Flavio la semana pasada. ¿Qué día se celebró? Un domingo. ¿Por qué es importante eso? ¿Alguien se le ocurre? ¿El día de reposo, podían hacer algo ellos? No. Entonces, el día domingo vendría siendo un día hábil, un día laboral, pero para ellos, el pueblo de Israel, este día era un día en donde no debían hacer nada. Debían dedicarse solamente a esto, a la fiesta de la cosecha, que era, como lo vimos en la imagen al comienzo, recoger las primicias de lo que se cosechó para luego llevarlo al templo en ofrenda a Dios. ¿Vamos bien, no? Perfecto. Entonces, un día domingo, el Levítico 23, del 15 al 21, explica precisamente que se tiene que o dejar de hacer cualquier cosa para dedicarse a esta fiesta. Entonces, uno puede leer, por ejemplo, dice, tienes que dejar... Acá adelante, ¿se puede sentar? Adelante, sí, adelante. Y dice, bueno, tú no haces nada, ni tu siervo debe hacer nada, ni tus hijos deben hacer nada, porque se tiene que dedicar a esto. Y eso es relevante en el contexto que como estaban reunidos, un día hábil, digamos, Jerusalén estaba repleto, estaba lleno y todo dedicándose a esto. Cuando ocurre que estaban en el aposento alto, ¿cierto? Y lo dijo el Flavio, lo voy a volver a repetir, no hay una certeza de que el aposento alto, o no hay una certeza del lugar específico. Se estima que este lugar del aposento alto donde estaban reunidos los 120 cuando recibieron las lenguas de fuego es el mismo lugar donde cenaron con Jesús y además estaban esperando cuando Jesús resucite y Jesús se les aparece. ¿Recuerdan de eso, ese episodio? Cuando Jesús, ¿cierto?, traspasa la pared y se materializa dentro del lugar. ¿Lo recuerdan, no? Ya. Entonces, se estima que era el mismo lugar. No hay certezas porque la Biblia no lo dice, pero se estima, ¿ya? Bueno, y estando en el aposento alto, ocurre esta situación del viento, del sonido de viento,
Que a todo esto ahora para el temporal de 2 semanas atrás estaba en mi casa y yo me asusto con re pocas cosas. No porque esté la cámara ahí, mi señora es testigo, yo me asusto con pocas cosas. Pero cuando desperté yo como a la 1 de la mañana con el sonido súper fuerte del viento, además de que se movía todo, pero era un sonido como de trompeta. Y dije, Señor, ¿eres tú? No. Era un sonido muy fuerte. Y yo me asusté, de hecho, como que me levanté, empecé a ver por la cola y me decía, si es el viento, tranquilo. Ya, yo me imagino que en ese momento, ¿cierto? El estruendo que pudo haber, el sonido, porque dice un sonido, un estruendo, como de viento recio. Uno después al momento de involucrarse y empezar a estudiar un poquito más, ese viento es precisamente el Espíritu Santo. Bueno, ocurre esa situación, los 120 que estaban en el aposento, los discípulos, son bautizados por el Espíritu Santo y es tal el ruido que el pueblo llega. ¿Vamos bien hasta ahí, o no? Ya. Cuando llega el Espíritu Santo, y puse 3 puntos, ¿no? Que dice, mora en el creyente, en el Espíritu Santo, cuando mora en una persona, lo transforma y además lo inserta en el cuerpo de Cristo, en la novia de Cristo, que es su iglesia. Y ahí puse, pastor, ¿lo puede leer usted? La palabra en eclesía. Que significa, o es la palabra original para iglesia, que significa, ¿leen ello, no? ¿Qué dice? ¿Sabían eso? Llamados afuera, literalmente dice el pastor. Tomados. ¿Para quién? Para Cristo, o sea, nos hizo, de hacer, o sea, de asir, ¿no? Asir es el verbo, sí. Nos toma, nos aparta, nos escoge y nos aparta del resto para ser en parte de su cuerpo. Oye, hermoso, o sea, hermano, ustedes son todos escogidos del Señor. Yo también. Hermoso, ¿no? ¿O no es hermoso? Ya, pues bueno, entonces... Bien. Ya vamos a tomar la clase porque esto es todo un recordar y establecer ciertos puntos para lo que vamos a estudiar en las próximas 5 clases que voy a estar con ustedes. No son tantas. Pero, como lo vimos, ¿cierto? Ocurre esta situación y en Hechos 2, 7 dicen, y estaban atónitos. ¿Quiénes? Hechos 2, 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Quiénes decían eso? El pueblo, los que estaban afuera, viendo lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo pues les oímos hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y todos los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, y en Frigia, y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí presentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. O sea, es bien amplia la... ¿Y se acuerdan la imagen que les puse al comienzo de las banderas de los países? El Flavio lo explicó también la semana pasada. Las lenguas no son angelicales, son idiomas literales. Ahora, la diferencia, por ejemplo, yo como profe de inglés, que yo puedo hablar en inglés y podría, gracias al Señor, podría hacer la predicación en inglés. Pero no es el mismo fenómeno, porque yo lo aprendí. Esto aquí fue, ¡pum!, del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les dio que hablasen en distintos idiomas. Y el Flavio me dejó la siguiente pregunta, y por eso quise contextualizar. Que dijo, en el 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ya, entonces tomo la posta ahora del Flavio y comenzamos con la clase del día de hoy. Y dice, mas
Otros burlándose decían, están llenos de mosto. Ojo, más otros decían, o sea, aquí podemos identificar inmediatamente dos grupos, ¿no? Los que estaban maravillados de todo este fenómeno y los que se burlaban, los que inmediatamente dejaron esto, los pusieron así como, esto está todos curados. Porque eso quiere decir, ¿no? Hechos 2, 14. Comenzamos y dice así. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, o sea, ¿cuántos habían? 12. Recordemos que ya habían elegido a Matías. Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios le levantó, suelto de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. ¿Quién habló? David. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido al Padre, la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Quién pregunta eso? El pueblo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare.
Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno el discurso, ¿ah? Yo me imagino ese discurso así de haber sido como poner los pelos de punta. Empoderado Pedro completamente en dar este discurso. ¿Y empoderado por quién? ¿Por él mismo? ¿Ah? Por el Espíritu Santo. Siguiente, Nacho. Bueno, la clase de hoy, obviamente no vamos a poder ver todo el discurso, ¿ya? Y nos vamos a quedar, o vamos a tomar desde el 14 hasta el versículo 21, que son las palabras que habla el profeta Joel, ¿ya? Ahí vamos a hacer el corte el día de hoy. La próxima semana vamos a continuar con el resto. Entonces, como puse ahí en la lámina, detengámonos en los versículos que habla el profeta Joel, ¿ya? Que es el 16 al 21. Bueno, antes de empezar a picar ahí, este discurso, yo creo que si tuviéramos que hacer el estudio exhaustivo de cada uno de los versículos, podríamos estar meses. No sé si meses, pero por lo menos varias semanas o hartas horas analizando parte por parte. Porque esto, particularmente, lo que ocurre en Hechos 1, Hechos 2, bueno, y lo que viene también, tiene un contenido teológico importante. Es un contenido teológico... ¿Cuál fue la palabra que ocupé al comienzo? Complejo. Puesto que está o que tiene muchos aspectos que uno suele mirarlos por encima y no dedicarse a estudiar. Hay una de las cosas que me gusta mucho, que cuando parte en el 14 dice... Entonces Pedro, poniéndose de pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos. Él está lleno del Espíritu Santo. ¿Y le habla a quién primero? A los judíos. Y todos los que habitáis en Jerusalén. Ya, ¿y todos los que habitan en Jerusalén son todos judíos? No necesariamente. Ese primer versículo, lo que me llama mucho la atención es el gran amor de Dios. ¿A alguien se le ocurre por qué? Lo dice después. Que Jesús, habiendo sido capturado, torturado, matado en la cruz, aún así busca a su pueblo. No sé si lo habías visto alguna vez de esa manera. Porque parte hablando varones judíos, así, pum, a ellos directamente. Además que les tiene que explicar, ¿no? Porque termina la parte anterior, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir toda esta manifestación que está ocurriendo? Y dice entonces en el 17, las palabras del profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Paremos ahí un poquito. El pastor lo ha explicado varias veces, que nosotros logramos tener la Biblia, ¿cierto? Este compendio de libros, harto después de que fueron escritos, ¿o no? ¿Cierto? Ya. Ellos no tenían la Biblia en ese tiempo. Entonces, por temas específicos, el Espíritu Santo sí hacía milagros, sí hacía situaciones extraordinarias, hacían cosas paranormales, ¿sí? O extranormales, iba a decir, pero fuera de lo común. En este caso, que, por ejemplo, personas que, como decían aquí, no son estos todos galileos. Además que ahí hay un dejo de menoscabar a este grupo. Así como, pero si son galileos. Que además, no sé si recuerdan semanas atrás que en una clase yo le explicaba que Galilea era muy mal mirado por los judíos. Y así como Galilea los gentiles, así como un pueblucho para el norte. Claro. ¿No son todos estos galileos y que más encima se ponen a hablar en otro idioma? Bueno, eso es uno.
Entonces acá cuando dice que derramaré de mi espíritu, está hablando precisamente Joel, está predicando de esta situación, de que Jesús iba a ascender y Dios iba a mandar al Espíritu Santo, al Consolador, y que iba a derramar sobre su espíritu sobre toda carne, y que iban a profetizar los hijos e hijas, y que los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Ahora, lo que está ocurriendo aquí también hay un paralelo, puesto que las palabras de Joel no se deben relacionar solamente con Pentecostés o la venida del Espíritu Santo y el inicio de la iglesia, sino que aquí está hablando de la venida del Señor en los postreros días, de la segunda venida. O sea, que hay un paralelo, ¿sí? Dios utiliza digamos, las palabras de Joel, obviamente profetiza de esta situación, pero está apuntando a la segunda venida de Cristo. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Hay alguna duda, consulta? ¿Voy muy rápido? Ya, respóndanme entonces cuando pregunto. Dice, 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare mi nombre, el nombre del Señor, será salvo. ¿Se dan cuenta que en los últimos 3, 19, 20, 21, si yo les digo esto se refiere a la segunda venida de Cristo, uno dice, sí, po. ¿Toda la razón? Así es. Cuando dice, y daré prodigios arriba y abajo, sangre y fuego, vapor de humo. Porque claro, van a haber situaciones también que son de la naturaleza, ¿cierto? Que va a dar testimonio de los últimos tiempos. Lo hemos leído, lo hemos estudiado en alguna otra oportunidad. Y además, cuando dice el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, bueno, ya eso queda claro. Y finalmente cuando dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Precisamente aquí, ese punto, el 21, está hablando del pueblo de Israel. La iglesia va a ser arrebatada. La iglesia, recordemos que no sale aquí en la Biblia. Así como Jesús habla de... los apóstoles hablan de la iglesia, ¿cierto? El cuerpo de Cristo, todo eso, pero la iglesia hasta ese momento era un secreto muy bien guardado, que se inicia con él. ¿Quién inicia la iglesia? Lo dijo el Flavio la semana pasada. ¿Quién da el inicio a la iglesia? Vamos, tírese a la piscina. ¿Quién da el inicio a la iglesia? El Espíritu Santo. Gracias. Gracias, mi amor. El Espíritu Santo. Pero ¿cómo? Si estaban los apóstoles antes reunidos. Es el Espíritu Santo que da el inicio, el kick-off a la iglesia. Si no hubiese sido el Espíritu Santo, no habría iglesia. El Espíritu Santo, uno de los uno de los ministerios que tiene el Espíritu Santo, precisamente al estar dentro es incrustarnos en el cuerpo de Cristo. Ahí inicia la iglesia. Y con esto, como estamos leyendo en el 21, esto va a ser para el pueblo de Israel en la tribulación. La iglesia va a ser arrebatada, los 7 años comienzan, ¿cierto? Los 3 años y medio de todo bienestar. Los últimos 3 años y medio, el anticristo se da vuelta a la chaqueta, ¿cierto? Muestra su verdadera cara y empieza a atacar, perseguir a la iglesia. Todo el mundo persigue a los judíos, ¿cierto? Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿de quién habla? ¿De quién? De los judíos, gracias. Buena, ¿eh? Y eso que lo estamos viendo así a la rápida. Bien, ¿hasta el momento hay alguna duda, consulta? Bien, Nacho, siguiente por favor. Ya, yo le hablé algo muy así a la rápida, el ministerio del Espíritu Santo, y decía, ¿qué? Y la verdad es que uno puede a lo mejor nombrar algunas acciones que hace el Espíritu Santo en el ser humano, o en la persona, ¿ya?
Pero podemos mencionar, o la Biblia respalda y menciona 24 acciones que hace el Espíritu Santo en la vida de un hombre. Esto se lo voy a traer impreso la semana que viene porque va a haber una tarea, ¿ya? Entonces, vamos a leerlos. No vamos a ir a las citas, ¿ya? Porque, insisto, esto se lo voy a entregar la semana que viene. Y dice así: el Espíritu Santo tiene los siguientes ministerios. Medio bautismal. 2. Llama al ministerio. 3. Canal de revelación divina. 4. Capacita. 5. Llena. 6. Garantiza. ¿Qué garantiza? Salvación. 7. Guarda. 8. Ayuda. 9. Ilumina. 10. Establece su morada en el creyente. Y esa es como una de las más a la mano uno tiene, ¿no? ¿Qué hace el Espíritu Santo? No, uno mora en uno. Ya. Pero son varios más, ¿no? 11. Intercede. 12. Produce fruto. 13. Provee virtud espiritual. 14. Regenera. 15. Refrena, convence de pecado. Ese otro que lo tenemos más o menos clarito. 16. Santifica. 17. Sella. 18. Selecciona ancianos. 19. Fuente de comunión, fuente de libertad, fuente de poder, fuente de unidad, fuente de dones espirituales y además enseña. Todo eso hace el Espíritu Santo. Y hermano, ¿y dónde están las lenguas? No, a ver, era... ¿Algo me iba a preguntar, Ítalo? Ah. ¡Wow! Hermano, usted tiene el Espíritu Santo en su vida. ¿O no? Sigamos. Y ya para ir terminando la primera parte del día de hoy, quiero que analicemos, yo sé que a veces suelo cometer el error de colocar harto texto. Pero lo hago a propósito, perdónenme. Quiero que nos detengamos un poquito en analizar Pedro y hagamos este paralelo con lo que acabamos de ver. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pedro. Nuestro querido Pedro, ¿no es cierto? Sabemos que Pedro era un entusiasta. También era obstinado. También impulsivo. A veces también atrevido, ¿no? Eso lo podemos todo leer en los evangelios cuando habla de distintas situaciones. Por ejemplo, Pedro fue el primero quien confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y ahí Jesús le dijo que esto había sido revelado a él por Dios mismo. Claro. También podemos recordar que Pedro era parte del círculo íntimo de los discípulos de Jesús. O sea, eran de los más cercanos. Junto con Jacobo y Juan. Solo estos tres estaban presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, cuando le dice Alita, cum. Y cuando Jesús se transfiguró en el monte. Cuando hablaba con ¿quién? Jesús. Con dos más, pastor, no lo diga. Moisés, ¿quién más? Y Elías. Bien. También a Pedro y a Juan se les dio la tarea especial de preparar la última cena. Recuerden que le dicen, ya, vayan a preparar nomás. Ahora sí, ahora. Y ahí se fueron. El último punto dice, en varias ocasiones Pedro se mostró impetuoso hasta el punto de ser imprudente. Por ejemplo, fue Pedro quien dejó la barca para caminar sobre las aguas hacia Jesús. Y rápidamente quitó sus ojos de Jesús y comenzó a hundirse. Hombre, poca fe. Pedro, fue quien tomó aparte a Jesús para reconvencerle por hablar de su muerte y fue rápidamente corregido por el Señor. ¿Se acuerdan lo que le dijo, no, Jesús? Apártate de mí, Satanás. Y era el círculo más cercano, ¿eh? Pedro fue quien sugirió levantar 3 enramadas para honrar a Moisés, Elías y a Jesús. Y se postró sobre su rostro con gran temor ante la gloria de Dios. Es como, pero
Hagamos. Preocúpate de otras cosas en vez de estar ahí preocupado de hagamos una enramada. Aún sin entender nada, ¿cierto? Vimos que varias veces los discípulos no entendían lo que estaba ocurriendo. O sea, probablemente nosotros también estaríamos peor. Probablemente. Fue Pedro quien desenvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote e inmediatamente se le dijo que metiera su espada en la vaina. Le cortó la oreja, ¿cierto? Y finalmente fue Pedro quien se jactó de que nunca abandonaría al Señor, aunque todos los demás lo hicieran, y más tarde lo negó 3 veces. ¡Oh, el Pedro! Pedro, ¿cierto? Pero ¿y después de Pentecostés qué pasó? El día de Pentecostés Pedro fue el orador principal de la multitud en Jerusalén, que lo leímos ahí cuando hicimos la lectura completa. Y la iglesia comenzó con una afluencia cercana a 3.000 nuevos creyentes. Más tarde Pedro sanó un cojo que pedía limosna y predicó audazmente ante el Sanedrín en Hechos 4, esto lo vamos a estudiar. Ni siquiera el arresto, los golpes y las amenazas pudieron amortiguar la determinación de Pedro de predicar a Cristo resucitado. Cuando terminamos el libro de Lucas, que el Señor también me dio la bendición de poder enseñar eso, ¿se acuerdan que yo les decía o analizamos de cómo uno podía saber de que la Biblia era de verdad certera, real, que era palabra de Dios? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, si no pueden ir a YouTube, ver la escuela, ¿sí? Que la Allison, la Katy, hay registro de hace como 3 años, más, 2019. Bueno, y en esa clase vimos precisamente muchos aspectos de cómo poder o convencernos realmente de que la Biblia es palabra del Señor y que es viva y eficaz. Bueno, y esto era uno de los aspectos que habíamos visto ese día. La transformación del ser humano cuando tiene el Espíritu Santo. Vimos lo obstinado que era, lo porfiado que era, lo preocupado por otras cosas, ¿no? Lo que era Pedro. Sin embargo, con el bautismo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo morando en él, hay un cambio radical en Pedro. Tanto así podemos leer en distintas partes que el Señor le dice sobre esta roca, ¿cierto? Cuando Pedro le dice, tú eres ¿cómo? El Cristo, el Hijo de Dios. Que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y Jesús le dice, muy bien, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre Pedro? Sobre esa verdad de que Jesús es Hijo del Señor, de Dios. Entonces, con esto uno puede ver precisamente el cambio radical que hay en Pedro. Y en esta sala, muchos de nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿o no? Entonces, cuando tenemos esto, precisamente, este tesoro tan grande en nuestras vidas, hermanos, uno empieza a darse cuenta primero el gran amor de Dios para con nosotros, de considerarnos y poder, como decíamos, a través del bautismo del Espíritu Santo, incrustarnos en la iglesia, en su cuerpo, en su novia. Somos tan importantes, hermanos, para el Señor que el día, cuando venga el momento complejo, el Señor no nos va a hacer pasar por toda la tribulación. Nos va a levantar, nos va a llevar y nos va a tener ahí cuidadito, ¿cierto? Celebrando. Mientras el resto de las personas va a tener que enfrentar precisamente toda la ira de Dios. El otro día me conversaba con unas compañeras de un diplomado que estoy haciendo. Y bueno, a raíz de que una de ellas, el papá está un poco grave. Las dos católicas. Y me decía, no, pero sí, una de ellas, no, sí, yo soy católico, pero a mi manera, ¿eh? Porque en realidad yo hablo al tiro con el big guy, por ejemplo, así al tiro con él. Nada, que andar hablándole a los padres y total, yo directo a Dios nomás.
Mientras que la otra decía, no, si yo igual creo, mi papá me ha enseñado. Pero yo les dije, es re fácil de repente, porque me dieron justo ahí el pase y yo estaba orando al Señor para que me dé la valentía de hablar de Él en momentos así. Y en ese sentido soy un poco cobarde, aunque no lo crean. Y yo les dije, bueno, ustedes pueden decir que creen en Dios, pero el Dios, y le mostré la Biblia, así de pesado, pero el Dios de la Biblia, esta, sí, habla otras cosas. Po. Y me empezaron a escuchar y le decía, bueno, ahí, porque decían, es que ¿cómo Dios va a ser condenación? Dios es condenación. Dios es amor, pero también es condenación. No, pero ¿cómo? Y así otras cosas más. ¿Y por qué le estoy mencionando esto? Es porque muchas veces nosotros cometemos el error precisamente de minimizar tanto lo que tenemos en nuestras vidas. Además, ellas en algún momento me dijeron, pero es que yo no me quiero ir al infierno a sufrir, po. Súper utilitario todo. De nuevo, sin entender nada. Y de alguna forma tampoco es culpa de ella, porque es parte de la cultura, ¿cierto? Hay una familia detrás, ha sido, bueno, y si el Señor no quiere, no quiere, no más tampoco. Pero ¿por qué estoy mencionando esto? Es porque uno no puede amar a Dios por los beneficios de Dios, sino que uno tiene que, en este caso, que Pedro, ya que tomamos solamente el caso de Pedro hubo una transformación completa en su vida y le dio o le importó nada a su vida. Sino más bien, predicando frente al Sanedrín, que varias veces quisieron matarlo, fue apedreado. Le da lo mismo, total. Él tenía el Espíritu Santo, él tenía la certeza de que iba a ser salvo y que después, el día que él muriera, iba a estar con el Señor. Recuerdo el caso de, si no me equivoco, era Andrés, que cuando fue, según lo que dice el folclore o la historia, si no me equivoco es Andrés, que cuando lo iban a matar, él, contento, así, por fin me van a matar, me voy a ir con el Señor. Iba a ser torturado, hermano. Para finalizar, en 2 Corintios 5, 17 al 21, dice lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Amén? Amén. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No es como hagamos el bien entre nosotros, sino de la reconciliación del ser humano con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si hay alguien hoy día que no conoce al Señor realmente, este versículo lo debe hacer reflexionar. Y todo lo que hemos visto el día de hoy y todo lo que hemos estudiado cuando venimos para acá. Porque estábamos reconciliados con el Señor, con Dios, no, estábamos apartados, ¿cierto? Jesús vino, murió y dio su vida para que pudiéramos tener esta posibilidad. Hemos sido reconciliados, el Espíritu Santo está en nosotros, para luego nosotros ser embajadores de Cristo acá en la tierra. Y como dice ahí, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Porque si no se reconcilian con Dios,
Aunque usted pueda ser la persona más buena que hay en el mundo, que los vecinos la reconozcan por ser buena, por ayudar, por colaborar, por ir todos los días o llevar almuerzo a los que vienen en calle, hermanos, o los que están aquí, si no conocen a Cristo y no están reconciliados con Él, no sirve de nada, porque la salvación no es por obras, es por fe. Perdón que me haya ido tan... es que no sé, no puedo evitarlo. ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta? Ahí puse Juan 3, que habla de Nicodemo. Lo podemos ver en la próxima clase. ¿Ya? Pero si lo quiere leer, léalo. A lo mejor, bueno, me imagino que debe conocer el pasaje. Léalo de todas formas porque está relacionado con esto. Así que eso. Vuelvo a preguntar, ¿hay alguna duda, alguna consulta? Espero en el Señor que esto haya sido claro y que nos deje reflexionando de cómo estamos caminando y viviendo nuestra vida también. Ya pues, ¿cómo le fue a los más pequeños? Ya, ¿qué vieron? No mentir, excelente. Julián, Acab, muy bien. Acán. Ah, mira, muy bien. Y acá vieron no mentir. ¿Y lo un poquito más grande? La salvación. Ya, pues. ¿Oremos? Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu amor y misericordia, Señor. Gracias porque todo esto nos ha revelado a nosotros, Señor, y no a los entendidos. Gracias porque nos has mirado con misericordia. Nos has mirado, Señor, a través de Jesús, limpios, como tus hijos, Señor. Que nuestra vida sea dedicada a ti, Señor, y que podamos ser llenos del Espíritu Santo siempre, en cada momento, todo el día, todos los días. Gracias por tu infinito amor, Señor, y todo esto te lo agradecemos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.